Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos tu palabra, la cual nos guía, nos instruye, nos ayuda a poder comprender lo que quieres en nuestra vida y también lo que no quieres. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra, que podamos ser buenos receptores y sobre todo hacedores de la misma. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y vamos a analizar estos pasajes que tienen mucha enseñanza, porque al final uno podría decir, bueno, la alimentación de los 5,000, esa historia ya me la sé, ¿verdad? Como muchas otras ya nos las sabemos, pero sin embargo el apóstol Pablo siempre decía, es bueno repetírselas para recordarles de alguna forma algunos detalles que pudieran ayudarnos a nuestra vida. Dice el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto recordando que, se acuerda, los había mandado de 2 en 2 y les había dado instrucciones de ir a los pueblos y si lo recibían, ¿verdad?, que la paz pudiera estar en ese lugar, pero que si no lo recibían, que se sacudieran las plantas de sus pies y que salieran de ese lugar, que fueran a otras personas donde sí quisieran oír. Entonces, esta es la parte donde iban a reportar todo aquello que les había acontecido. Nada desconocido para el Señor, porque si ustedes recuerdan, Él lo sabía todo. Entonces, dice el verso 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahora, aquí algo muy simple, la necesidad del descanso. ¿Sabe? Muchas veces trabajamos, laboramos y estamos agitados y no queremos descansar, pero es necesario el descanso. ¿Sabe que cuando la gente está cansada es más propensa a ser tentada? De hecho, lo vimos lo vemos en Mateo capítulo 4, donde el Señor Jesucristo, después de 40 días de no haber comido ni bebido, fue tentado por el diablo. Porque de alguna forma, en la debilidad podemos ser agarrados. Si ustedes recuerdan, la Biblia dice, Pedro, el apóstol, que Satanás está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, da la figura de un león agazapado, acechando, y si ustedes recuerdan, los leones son malos cazadores, porque son lentos y pesados. Regularmente cuando uno ve esos documentales de la selva, las leonas salen a cazar en grupos, son organizadas, son más ligeras, más rápidas y son las que cazan. Después llega el león y come. Pero en algunas ocasiones el león llega a cazar, pero por su misma circunstancia, él busca animales heridos, animales enfermos, animales descuidados, ¿verdad? Que se separan de la manada. Y de alguna forma dice acechando. Se dice que el león puede estar 3 días acechando a su presa y en el momento la atrapa. A los débiles. Y Satanás es así. A los débiles de espíritu, a los débiles de mente, a los débiles de corazón, a esos son a los que atrapa. Por esa razón es importante descansar también. Si bien hay muchas labores y las labores nunca se acaban, pero también es válido el descanso. Y sigue diciendo el pasaje, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que esto regularmente pasa cuando uno está afanado en ciertas cosas y que tiene que cumplir con esto y que tiene que cumplir con aquello y tiene que ir aquí, tiene que ir allá y luego hasta se olvida de comer
algo que no es bueno para la salud. Y dice el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, lo cual indicaba que querían salir del bullicio, salir de la rutina, querían descansar, querían tener un tiempo donde pudieran regenerar fuerza, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Esto de alguna forma podríamos recordar el dicho, el interés tiene pies, porque cuando uno está interesado en algo, no hay nada que me detenga, no hay distancia, no hay dinero, no hay cosa que me detenga para que yo pueda ir a ese lugar. Y eso pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, veo cuando hay conciertos de artistas y luego veo los precios, yo ni loco voy, ¿no? O sea, yo digo, que voy a estar yendo, ¿no? Pero hay gente que sí, que no le importa gastar los miles por un momento de estar, digamos, cerca de su ídolo, porque es un ídolo. Y curioso, ¿no? Porque cerca es un decir, ¿no? Porque están en un estadio y ahí te ven el fulano y pagaron mucho dinero. Pero vemos que cuando uno tiene interés, no importan las distancias, no importan los costos, no importa absolutamente nada. Uno va y hace lo que uno quiere hacer porque está interesado. Ahora, el interés muchas veces se tiene que generar. Muchas veces tenemos que generar en nuestra vida interés hacia cosas que no nos gustan. Por ejemplo, interés a la cocina, interés al ejercicio, interés a la lectura, porque nacemos con mucho desinterés. No nos interesan muchas cosas en la vida. Y si no fuera por nuestros padres, nunca las haríamos, ¿verdad? Los niños que dicen, no, hoy no quiero ir a la escuela. ¿Cómo que no, chamaco? Vámonos, ¿cierto o no? Y lee esto, ay no, mejor veo una caricatura. Y de alguna manera tenemos que crear el interés en los demás, pero en nuestra propia vida. Y eso se llama autodisciplinarse. Necesitamos la autodisciplina. Es el momento cuando ya nadie nos levanta, sino nosotros nos tenemos que levantar. Es cuando nosotros sabemos cómo tenemos que alimentarnos y nos alimentamos. Sabemos que tenemos que tener horas de sueño y dormimos a ciertas horas. Y eso se llama autodisciplinarse. Y el autodisciplinarse es bueno, pero hay que generar interés, porque una de las cosas que de alguna manera vemos en esto es la sabiduría primaria, causa-efecto. Si no lo hago, me enfermo. Si no lo hago, me quedo sin trabajo. Si no lo hago, va a haber un problema. Si no lo hago, ¿sí me explico? Causa-efecto. Pero cuando nosotros avanzamos en la sabiduría, entonces sabemos que todo lo que debemos hacerlo como para el Señor. Y entonces tiene una aplicación doble. No solo evitamos problemas futuros, sino que en ello Dios nos bendice, porque Dios bendice a los que le bendicen. Así que creo yo que de alguna forma va allí de la mano. Y dice, siguiendo el versículo 33, llegaron antes que ellos y se juntaron a él, es decir, a marchas forzadas, corrieron antes de que llegaran y ni siquiera los dejaron descansar, ni siquiera los dejaron hacer esa actividad que querían hacer. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabe? Allí vemos que el Señor Jesucristo tenía misericordia. ¿Sabe? Muchas veces nos molestamos cuando la gente nos llama afuera de nuestros horarios, ¿no? Dice, ay, pero es muy temprano, ay, es muy tarde. El Señor estaba dispuesto siempre. De alguna forma creo yo que debemos
de adquirir ciertas actitudes en nuestra vida en cuanto a las personas que nos rodean. A veces somos poco tolerantes con esas personas y decimos, ya estoy muy cansado, ya esto, ya lo otro, y todavía quieres. No. ¿Sabes qué? Debemos ser tolerantes. Y eso tiene que ver con el amor al prójimo. Si ustedes recuerdan, y si recordamos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando amamos, estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro alimento, todas las cosas. Lo hacemos por amor. Pero si no amamos, todo lo contrario. Estamos dispuestos a retenerlo todo y a no dar nada. Pero si amamos, damos. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? O el apóstol Pablo cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces sigue diciendo, aquí la Escritura le enseñaba muchas cosas, y el verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Sabe? Muchas veces uno no puede captar todo porque el escritor, pues de alguna forma va a trazar aquello que es necesario. Pero si ustedes recuerdan el contexto, los discípulos venían de un viaje, habían comido poco, estaban cansados, y de repente dice, pues ya se está haciendo tarde, ya tengo hambre, y pues vamos a comer, vamos a descansar. Despídelo, Señor, porque Él es el que tenía la autoridad. Pero llama mucho la atención la respuesta del Señor, porque el verso 37 dice, respondiendo Él les dijo, dales vosotros de comer. ¿Sabe? A veces nos olvidamos de lo que tenemos. ¿Sabe? Muchas veces, regularmente, nos enfocamos en lo que vemos, en lo que palpamos, pero no nos recordamos aquello que tenemos en nuestro interior que nos puede ayudar a hacer muchas más cosas de las que vemos. Esto quiere decir que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todo. Y el Espíritu Santo, de alguna forma, obra poderosamente. Pero si no nos recuerdan que el Espíritu Santo existe, a veces lo ignoramos. Y pueden pasar semanas donde no nos acordemos del Espíritu Santo hasta que alguien no hable del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que habéis sido comprados por precio? Y de alguna manera el Espíritu Santo, allí presente en nuestra vida, nos puede ayudar en todo. Tenemos el poder de la oración. Pedid y recibiréis. ¿Y qué debemos pedir? Pues lo que necesitamos. Necesitamos salud, necesitamos la provisión diaria, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más necesitamos? ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que con techo, abrigo y sustento estemos contentos. Claro, el techo lo quiero, pero de 2 pisos, o de 3, o de 4, o una mansión. No, es un techo, algo que te cubra de las inclemencias del tiempo, del clima. Ropa, el vestido. Sí, pero yo quiero no solamente vestirme, sino quiero vestirme de esta marca, o de aquí y de allá, y como pavo real caminar, ¿verdad? No es necesario. Y el alimento, sí quiero, pero quiero algo elaborado, que lo haga el chef, ¿verdad? Que sea gourmet. Pero ¿saben qué? Lo que necesitamos es comer para vivir, y lo que necesitamos es vestir, y lo que necesitamos es un techo para cubrirnos de las inclemencias del tiempo. Todo lo demás es vanidad. Así que
de alguna manera tenemos muchas herramientas en nuestra vida que ignoramos. Y Él ya los había mandado con el poder del Espíritu y ya habían hecho milagros y ahora los está desafiando a ellos. Denles de comer. ¿Y qué pasó? Dice, siguiendo el verso 37, ellos le dijeron, que vayamos, compremos pan con 200 denarios y compremos y les demos de comer. O sea, no entendieron. No entendieron que tenían el poder para poder multiplicar los panes. No lo entendieron. Y dijeron, ¿de dónde vamos a sacar dinero? El pan está caro y para todas estas personas calculamos 200 denarios. No nos alcanza. Verso 38. Él les dijo, sin darles mucha explicación, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Sabe? Yo creo que cuando uno lee estas historias, a uno le gustaría haber estado ahí. ¿Cómo le hizo? ¿Verdad? Partía y repartía y nunca se acababa de repartir. Tan así que sobró comida. Y todos se quedaron satisfechos. Pero me llama la atención el versículo 43 porque dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró, de los peces. Esto nos indica que no hay que desperdiciar. Ah, ya sobró, tíralo. No. Porque muchas veces uno piensa en el día. Pero si Dios quiere, mañana te va a dar otro día. Aprovecha lo que tienes. No desperdiciemos. ¿Sabe? Somos a veces muy desperdiciados y decimos, ay, no pasa nada. ¿Verdad? ¿No? Yo creo que hay que aprovechar todo lo que tenemos, porque de todo Dios nos va a pedir cuenta. De todo. Y yo creo que los cristianos debemos ser los mejor administrados y no desperdiciar. Comer lo necesario y no desperdiciar. Verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces el Señor Jesucristo quería darles chance a sus discípulos que descansasen, ¿verdad? Pero no iban a descansar, ¿verdad? Dice, váyanse, está tranquila el agua, yo ahorita los alcanzo. Mientras él despedía, bueno, que les vaya bien, hasta luego. ¿Dónde vas a estar, Señor? No les puedo decir, necesito descansar, vayan. Los despiden y mire lo que pasa. Dice, después que hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Sabe? Cada vez que tengamos una circunstancia de vida, sea buena o sea mala, lo que tenemos que hacer es orar. El apóstol Pablo recomienda orar sin cesar. Pero hay momentos donde uno tiene que ir con el Padre y decirle, Señor, gracias. Gracias porque no fui yo, fuiste tú. La gloria sea para ti. Gracias porque proveíste. Gracias porque protegiste. Gracias porque tu presencia me ha ayudado. Gracias porque me has hablado, porque me has dirigido. Gracias porque me has dado gracia delante de las personas. Gracias por esto, por aquello. Y Jesucristo seguramente era muy agradecido, porque en varias ocasiones decía, gracias te doy, Padre. Así que iba y oraba, y al venir la noche, verso 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la hora de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, aquí vemos los discípulos que no estaban descansando absolutamente nada, ¿verdad? Viento contrario. Cuando hay viento contrario, hay que quitar las velas, porque si no las velas me van a llevar, ¿verdad? El viento me va a llevar. Entonces quita las velas y agarras los remos y empiezas a remar, pero remar en contra del viento, porque el oleaje es contrario, es muy, muy cansado, se avanza muy poco, sí se avanza, pero es agotador. Y ahí los ve el Señor, y dice que los quería rebasar, ¿verdad? Y dice, no. Pero de alguna forma hay un evento que marca la vida de ellos, porque dice que viéndole ellos, el 49, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ya me imagino a los discípulos. ¡Ah! ¿Saben? La creencia de los fantasmas ha sido siempre. Los fantasmas en realidad son espíritus demoníacos. No son personas. Porque las personas cuando mueren, el cuerpo va a la tumba y el espíritu va o al cielo o al infierno. Mientras sus cuerpos permanecen en el sepulcro hasta el día de la resurrección. Así que ellos no pueden estar, como dicen espíritus chocarreros, no pueden estar por ahí andando y haciendo y deshaciendo. No pueden, pero los demonios sí. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Le pregunta a Satanás. Dice, de andar por el mundo, de rodear el mundo y de andar por él. O sea, anda sin qué hacer, viendo a quién moler, ¿verdad? Viendo a quién molestar. Y sus demonios son igual. Así que allí podemos entender que de alguna manera había creencias acerca de. Y es lógico que cuando tenemos miedo reaccionemos, ¿verdad? Y a veces reaccionemos enmudeciéndonos, o gritando, o llorando, o a lo mejor alguno se hubiera echado al mar, ¿verdad? Pero al final el miedo puede producir en nosotros diferentes tipos de circunstancias. Pero precisamente al gritar, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero él enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que una de las cosas que el Señor Jesucristo quiere en nosotros es que no temamos, que no seamos temerosos, que estemos seguros, que Él nos protegerá. ¿Sabe? Muchas veces citamos versículos como recital, pero cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿lo creemos? ¿Creemos que Él va a proveer siempre? O Señor, tú dijiste que eras mi pastor, pero me está faltando. No, Él dijo que no iba a faltar. Y dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que nosotros no deberíamos temer nada, porque el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es importante, porque esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con mi relación con Él. Si yo tengo una buena relación con Dios, tengo fe. Si no tengo una buena relación con Él, no tengo fe. Porque al final mi fe me lleva a buscarle. Mi fe me lleva a trabajar en cuanto a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. ¿Saben? Las cosas no van a suceder por arte de magia. Uno tiene que esforzarse. Por eso en el versículo que memorizamos,
Empieza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que esforzarse. Si quiero dejar el pecado, tengo que esforzarme. Si quiero llevar una dieta, tengo que esforzarme. Si quiero crecer en la gracia, tengo que esforzarme. Si quiero leer la Biblia, tengo que esforzarme. Porque luego empieza uno a leer y da sueño. O ya la leí, ya me aburrí. O otro día la leo. Y hay apatía hacia la Escritura. Y tengo que orar, y sé que tengo que hacerlo. Y empiezo a orar. Y oro 3 minutos y parece que oré 3 horas, ¿verdad? Y ya no sé qué decir. Ay, pues tú sabes todo, Señor. Y algunos van y confiesan sus pecados diciendo, Señor, perdona mis pecados, los míos, los de mis amigos y por todos, ¿no? Y cuando tenemos mucho pecado que confesar, y es decir, con nombre y apellido, lo que he hecho delante de Dios, porque Dios me ve todo el tiempo. Entonces, Él quiere que no temamos y que nos animemos a vivir la vida cristiana. ¿Sabe? A mucha gente le da vergüenza ser cristiano. De hecho, mucha gente no quiere decir que es cristiano. Y a los otros no les da vergüenza no ser cristianos. De hecho, ¿cómo andan los que no son cristianos? Toman, fuman, la homosexualidad, a ellos no les da vergüenza. Ellos están exhibiendo su pecado sin importarles que Dios les está viendo y que un día Dios va a pedir cuenta de sus vidas. Y los cristianos, ay, me da miedo, me da pena. Me da pena llevar mi Biblia, me da pena ir a la iglesia. Y me da pena porque luego te preguntan, ¿y dónde fuiste el domingo? ¿No? Porque toda la mayoría de la gente los domingos pasea, ¿no? No, pues yo fui a la iglesia. ¿Qué? ¿No fuiste a pasear? ¿Cómo? Qué aburrido, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabe? Evitando ser presa del diablo. Evitando fortalecer un pecado. Evitando de alguna manera consecuencias en la vida. Pero la gente dice, yo fui a pasear. ¿Qué haciendo? Pecando, cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos. No les importa. ¿Sabe? Nosotros deberíamos de ser los más orgullosos de ser cristianos. Ayer, por ejemplo, en la noche visitamos a una hermana en Cristo. Ella trabaja los domingos, ella no viene a la iglesia, pero antes venía de repente, Caro Guzmán, y ella trabaja en una pastelería, Noninas, en La Paz, comercial. Y fuimos en la noche y ella tiene música cristiana. Entramos a la panadería y ella tiene música cristiana. Lo cual indica de inmediato que vas a entrar a su plataforma. ¿Sabe? Hay música vergonzosa. Vas en el camión o vas ahí oyendo los autobuses o se te para un coche al lado y van con su reggaetón, con una música verdaderamente deshonrosa. Y uno dice, ¿cómo ellos no tienen vergüenza de hablar de estas cosas? Y nosotros que somos los hijos de Dios, nos da vergüenza por hacer el bien, por evitar que la gente peque, por evitar que la gente vaya al infierno. Así que nosotros no debemos temer, sino tener ánimo y esforzarnos en la vida cristiana. Verso 51. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Saben? Ellos habían hecho milagros. Ellos habían hecho milagros y todavía no entendían. No entendían qué estaba pasando. ¿Quién es este hombre que puede caminar sobre las aguas? Y además era una tempestad. No es de que estaba cristalino y podía caminar. No, había tempestad. Dice que subió a la barca y se calmó la tempestad. Así que de alguna manera es maravilloso todo lo que hace Dios en nuestras vidas y alrededor. Y aún no queremos creer. ¿Sabe?
debemos de ver por qué somos como somos, porque al final lo que creemos es lo que nos representa. Lo que creemos de Dios es lo que somos. Porque si creemos que Dios es un grande, si creemos que Dios es un fuerte, si creemos que Dios es omnipotente, que todo lo puede, nuestra vida como resultado va a ir en busca de un Dios así. Pero si creemos que Dios de repente se olvida de nosotros, si creemos que Dios está ocupado en el cielo haciendo otras cosas menos que vernos a nosotros, pues nuestra vida también va a ser así. Así que Dios nos invita a creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sigue diciendo el verso 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos a la barca, enseguida la gente le conoció, así que no tenía chance de descanso. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Saben? Aquí tenemos que entender que el Señor Jesucristo vino a cumplir la profecía de que iba a sanar, de que iba a liberar a los cautivos, a los endemoniados y a los pecadores, pero era un tiempo transicional. La gente empezó a creer en Jesús por medio de los milagros. Pero después la gente solo lo seguían para verle hacer milagros como un espectáculo. Y un día Jesús se volvió y les dijo a la gente: vosotros me seguís porque les doy de comer. Y dice que a partir de ahí mucha gente dejó de seguirle. Y uno se tiene que cuestionar: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Porque me da de comer? ¿Porque me sana? ¿Porque me provee? ¿Porque me ayuda? ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Saben? Yo creo que la verdadera razón para seguir a Jesús es porque le amo. Y le amo porque me salvó, porque me rescató de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, la separación eterna. Y yo le sigo por amor. Y estoy dispuesto a que me dé y a que no me dé. A que me sane y a que no me sane. A que me provea y a que no me provea. Porque el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, en Mateo 6, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y se acuerdan? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní a punto de ser apresado para llevarlo a la cruz, él oró 3 veces durante 3 horas y decía: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? La muerte de Cristo. Así que los cristianos no estamos exentos de padecimientos. Los cristianos también enferman, los cristianos también sufren, los cristianos también tienen necesidad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cualquier cosa que nos pase, el Señor tiene el control de nuestras vidas. Él sabe por qué y para qué. Y Pablo, el apóstol, en Romanos 8, dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudará bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Así que Dios en nuestras circunstancias tiene un propósito. Y su propósito es para bien. Él quiere nuestro bien. Él quiere lo mejor. Pero eso no implica que no haya problemas. Pero el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie para terminar. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos guíes a ser las personas que tú quieres que seamos personas de fe, que creen en tus promesas y que a pesar de que haya problemas, estamos confiando que tú, Señor, nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Te ruego bendición para sus vidas, que crezcan en el Espíritu, en tu palabra, para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.